el doctor Juan Manuel Sáenz. Muy buenos días. ¿Le llama la atención este importante tema? Pues es que, buenos días. Antes que nada, buenos días. Procedí a responder la pregunta como si estuviera en un juicio. Eh, no, buenos días a todos. Es un gusto saludarlos a Con Radio y a todos nuestros oyentes, la mesa de trabajo. Qué tema muy interesante, lo estaba escuchando atentamente. Y pues es que yo tengo estoy de acuerdo. En primer lugar, estoy de acuerdo con lo que dice la abogada que cita Jorge. Pero entonces no queda tan claro en la práctica como pues el beneficio de eso, porque es que fíjese que para arrendar un inmueble, pues usted lo puede arrendar directamente o lo puede arrendar a través de póliza de seguro. Y allí es cuando se le piden, en ese momento es cuando se le piden al arrendatario todos los requisitos. Pues ¿por qué? Pues que le van a entregar un inmueble y necesitamos saber si tiene solvencia para responder por el canon durante los próximos 12 meses al menos. Y como eso tiene el beneficio de que se va renovando cada vigencia del contrato, o sea, cada 12 meses o cada término inicial del contrato, entonces necesitamos tener la claridad de que se tiene la solvencia adicional a eso, porque restituir un inmueble arrendado es lo más complejo que hay en este país. Entonces, claro, es fácil arrendar, pero no es fácil restituir la tenencia. Entonces, por eso se exigen todos esos requisitos. Y entonces resulta que esa práctica que estaba reprochando Jorge, pues es muy utilizada en Estados Unidos y en Europa cuando se van a arrendar predios, porque definitivamente se necesita tener la solvencia, tener dinero, liquidez para solventar cualquier incumplimiento del arrendatario. Entonces, si no me van a exigir coarrendatario, si no me van a exigir póliza de seguro, si no me van a exigir un deudor solidario con finca raíz, pues lo mínimo es que deje por lo menos un depósito de garantía. Así es que se le denomina a eso. Un depósito de garantía sí es ilegal, o sea, no está prescrito en la ley, pero, a ver, no es que sea ilegal, es que no está prescrito en la ley. Entonces, como recordemos que los particulares solamente estamos obligados a cumplir todo lo que dice la ley, pero lo que no está regulado no quiere decir que esté prohibido. ¿Sí me vamos a entender? Entonces, claro, hay algunas partes en donde dice, claro, la ley dice esas sumas de dinero no se pueden entregar, pero yo le quiero decir una cosa. Si yo soy un arrendatario y a mí no me están, y no tengo codeudor porque nadie tiene, no tengo amigos, no tengo familia, nadie me conoce, no tengo un deudor solidario, pues si me piden dos cánones de arrendamiento para entrar, pues yo aceptaría. ¿Por qué no haría de darlos? Porque si yo sé que yo voy a cumplir y si al final del día yo soy el que tiene el inmueble y al final del día si me voy a ir del inmueble en 6 o 7 meses, pues dejo ese depósito de garantía para cubrir los últimos meses de mi tenencia y pues me voy. Entonces, es de alguna manera una forma de facilitar. Yo pienso que en eso nuestra ley se ha quedado muy floja y muy atrasada y no ha comprendido realmente como las dinámicas de la realidad social y económica que se dan en nuestra cotidianidad. Esa sería mi opinión frente a ese tema. Claro, no, y es que arrendar no es fácil. A mí me parece que arrendar es un riesgo. Arrendar es un riesgo. Llega el inquilino, busquemos un barrio del sur, por ejemplo, va a meterme en los zapatos del dueño de una casa. Él arregla, él arrienda, llega el señor, entonces él de confianza necesitando la plata, le da mucha confianza y luego toma en el apartamento o la casa, le paga el primer mes, le paga el segundo mes y el tercer mes, se fregó porque me quedé sin empleo y entonces yo no tengo con qué pagarle. Pero entonces desocúpeme, yo no tengo plata y no tengo para dónde irme. Y ahí vienen los problemas. Y ahí viene el problema, entonces el señor, el dueño de la casa, y a quién me le agarro yo. Me voy de la justicia, voy a ir allá a la estación de policía, claro. Entonces le llaman a la oficina de contravenciones, entonces citan al señor, citan al otro, y entonces en ese momento el inquilino tiene más razón que el dueño de la casa. Él no conocía al inquilino, pero el inquilino le salió, como llamamos popularmente, y no me gusta decirlo, pero le salió avión.
Y entonces de esa forma el señor ya empieza a perder servicios públicos y todo lo demás, y el otro tiene la razón, déjelo que se vaya, espere que se vaya, porque usted no lo puede echar a la calle. Entonces yo veo la razón de un depósito, al menos un depósito, algo tiene que haber, algo tiene que legalizarse para algo, hay que asegurar la forma de cómo manejar la situación, porque los inquilinos aquí en este país nunca han quedado bien. Y entonces hasta, oiga, me puede fiar que yo, es que va a tomar, como que lo piensa, ¿no? Como que lo piensa y No, en ya este me, país ni ninguno de los arrendatarios quedan bien. Los inquilinos siempre incumplimos. Eso sí es una realidad. Lo que es importante resaltar aquí es que la ley debe flexibilizar también la forma de restituir el inmueble y debería ser un trámite también policivo, una acción policiva, no judicial, porque es que está demostrado el incumplimiento. Porque es muy fácil. Señor, yo le arrendé el inmueble, aquí está el contrato. Usted no me ha pagado. Eso es una denegación indefinida. Demuéstrame que sí pagó. Entonces el arrendatario va a tener la actitud que describe Héctor. No, no tengo plata, no le he pagado, debo 2 canones de arrendamiento y no tengo para dónde irme. Policía, proceda a la restitución. Y que el policía haga la restitución y saque al arrendatario con sus cositas a la calle. Y le apuesto que el día que eso llegue a pasar, se acaban los incumplimientos con los arrendatarios. Porque ¿para qué le sirve a usted tener papeles de hipotecas y deudores solidarios y tener que ir donde un juez a cobrar? Eso toma meses y años y fuera de eso abogados y un trámite, una congestión judicial, una cosa completamente innecesaria. Entonces yo pienso que sí hay que flexibilizar los asuntos de propiedad horizontal, de temas de asuntos civiles en contratos de arrendamiento, por lo menos de inmuebles urbanos. Eso sería muy, muy, muy beneficioso para la comunidad, ¿sabe? por ejemplo, a un vecino le ocurrió eso, que es el arriendo un primer piso, o una señora. Yo trabajo, vivo solo con mis 2 hijas y aquí estoy, y yo soy muy responsable. De pronto la señora le dijo, no, es que yo, ¿usted por qué no sale? No, es que me quedé sin empleo y me la paso acá. Entonces, a ver si alguien me llama a trabajar. Pero es que se venció el arriendo. Yo no tengo, espera que yo consiga trabajo y ya le voy a pagar. Cuando de la noche a la mañana la señora no estaba, trató como a la medianoche y fuera de eso, le dejó con llave todo y se llevó las llaves. Total, para que él no se diera cuenta que ella se había ido de ahí como permaneció encerrada y le dejó con servicios públicos, encerrado, un apartamento, un primer piso en mal estado, y a quién le reclamaba si nunca la pudo encontrar. Le tocó quedarse con eso y además una serie de gastos, cerrajería y todo eso para abrir, reparación, para esperar otro inquilino, a ver si de pronto tenía suerte. Porque es que en los barrios del sur pasa eso. Los dueños de casas siempre tienen que tener un segundo ingreso y es arrendando una parte de su predio. Pero es más lo que se pierde que lo que se gana en eso, yo creo. Tiene toda la razón, y la lógica de eso es facilitar tanto al arrendatario como al arrendador los procesos económicos. Quitémonos de la cabeza las garantías, bueno, todo eso, pero pues mientras eso no haya una reforma y mientras no podamos materializar las sugerencias que aquí proponemos, tendremos que seguir eh, pidiendo deudor solidario con hipoteca y solvente para arrendar la habitación o el apartamento. La situación es difícil. Jorge. Pero yo poniendo cuidado acá, pero mire que hay una forma, y en eso sí me le quito el sombrero a los jueces de paz. He visto unos jueces de paz que en 3 días han podido restituir un inmueble, lo que se demora en la justicia ordinaria mucho tiempo. Ahí por ese lado sí he visto que funcionan los jueces de paz. Entonces, es un tema complejo, es un tema que tiene tanto de largo como de ancho, y pues esperemos a ver si algún día la ley la regulan y la ponen un poquitico más drástica para las dos partes. 7 de la mañana, 38 minutos. ¿Hay otro tema que lo inquiete en esta mañana, doctor Sáenz? Sí, mire, yo venía esta mañana a hablar de algo muy interesante, que nuestro honorable Congreso de la República promulgó una ley
muy beneficiosa para muchas personas. Yo no sé si usted ha escuchado y Jorge han escuchado hablar de las familias de crianza. Sí, sí, señor. Bueno, pues eso era todo un conflicto porque, pues, digamos que como yo bien lo he tratado de explicar durante algunas de mis intervenciones, la ley civil colombiana es una ley francesa, es de la ley del Código Civil francés de Napoleón. Y eso en Francia lo han reformado cientos de veces, pero en Colombia pues ahí vamos poco a poco porque no es tan interesante para, digamos que los intereses económicos que mueven al Congreso, pues sacarle agenda a ese tipo de cosas. Pero en buena hora, pues han reformado lo que tiene que ver con las familias de crianza y resulta que la familia en Colombia, por definición de la Constitución, se constituye por vínculos legales o naturales. Y puede ser, en principio se entendía que la familia era la que constituía solamente el hombre y la mujer por vínculos legales a través del matrimonio. Pero eso desde la Constitución del 91 se ha venido cambiando, se ha venido reformando. Digamos que la realidad de la ciudadanía pues ha hecho que la ley cambie y emergieron diferentes tipos de familia y uno de ellos es esa familia de crianza. Y fíjese que la ley nos define qué es una familia de crianza y dice que es la que ha surgido de hecho por la convivencia continua, estrechos lazos de amor, afecto, apoyo, solidaridad, respeto, auxilio y ayuda. Y eso me hace recordar, hace unos 2 años, yo tuve un caso de una señora que el bienestar familiar le entregó una niña recién nacida para que la cuidara, como un hogar de paso, prácticamente. Entonces le dijo, mire señora, ella tenía una fundación en la localidad de Santa Fe y en esa zona de tolerancia de ese barrio, pues hay muchos prostíbulos y las prostitutas o las trabajadoras sexuales que dejaban eso, que tenían hijos, pues los dejaban al cuidado de esa fundación para que pues les dieran de comer y los cuidaran mientras ellas trabajaban. Entonces resulta que a esa fundación llega una señora con una niña recién nacida, o sea, una niña de días, en un estado de desnutrición, con gastroenteritis, enferma. Entonces le dejan a la niña y pues la fundación comienza todo el proceso ante el bienestar familiar, pues para legalizar la estadía de la niña allí en esa fundación. Entonces el bienestar familiar dice, listo, está bien, le vamos a dejar a la niña y usted la cuida mientras les restablecemos los derechos a la niña, con la familia, entendemos qué pasa con la mamá. Pues eso se postergó por 6 años. Y entonces la niña creció, obviamente dentro del entorno familiar, junto a un hijo ya pues por decirlo, matrimonial de la cuidadora. Y entonces se crearon esos vínculos de amor, de afecto, de solidaridad. Y ellos veían a esa niña como una niña de la familia, o sea, es una hija, otra hija. Y los papás de la cliente, que eran los abuelitos, pues veían a la niña como la nieta. Y entonces llegó un punto en que el bienestar familiar dijo, no, se acabó esa función de cuidadora, apareció la mamá, la progenitora, y le vamos a restablecer los derechos a la niña y la vamos a reintegrar a su hogar con la mamá y con otra hermanita. Entonces, la mamá, la progenitora, tenía otra hija. Entonces, ahí comenzó toda una batalla legal y este era uno de los temas de confrontación, porque no se podía hasta ese momento, no había una disposición legal que nos ayudara a los abogados a resolver ese problema. Entonces, en buena hora apareció esta ley y resulta que esta ley nos dice que, y escuchen nuestros oyentes y por eso lo traigo a colación, que se puede lograr el reconocimiento de un hijo de crianza a través de 2 medios. A través de una notaría, a través de una declaración en escritura, por escritura pública en una notaría, o a través de declaración judicial ante un juez de familia en la jurisdicción voluntaria. ¿Qué quiere decir eso? No solamente, o sea, el caso que yo cuento es un caso sui generis, es un caso que
que pues no sucede muy común, pero por ejemplo sí puede pasar que a uno le dejan un hijo, un hermano, un familiar le deja cuidando un niño y ese familiar fallece o simplemente se va del país, muy común en esta época. Y entonces le dejan a uno un niño o una niña al cuidado y pues pasan 5 años o más y pues se ha generado un lazo de amor y de afecto que hace sentir que ese niño hace parte del núcleo familiar. Entonces, en esas circunstancias, porque tiene que haber un requisito del paso del tiempo, es de que pasen más de 5 años para que se pueda decretar o declarar que el niño es de familia de crianza. Entonces, cuando eso ocurre, pues va a tener la facilidad de acudir a la notaría o ante un juez para que le legalicen eso. Y en efectos prácticos, ¿qué tiene? Pues que eso tiene una connotación en el estado civil de las personas y en el régimen de alimentos, ¿sí? Porque entonces si una persona va a una notaría y hace una declaración de que ese es mi hijo de crianza, fíjese que muchas veces unas personas comienzan una convivencia extramatrimonial y traen los hijos, viene esa mujer con los hijos de ella y yo la recibo en la casa con mis hijos. ¿Sí? Entonces eso es el dicho popular de los tuyos, los míos y los nuestros. Entonces conforman una unidad familiar con hijos extramatrimoniales de ambos, pero comienzan a convivir y se convierte eso en una familia de crianza. Entonces el papá o el hombre que recibe a esa mujer con hijos de otro hombre o de otra unión y pasa cierto tiempo, 5 años en este caso, pues ya puede ir a una notaría a declararlos como hijos de crianza. Y entonces, por eso se inscribe en el registro civil de nacimiento. Entonces surge toda una obligación de alimentos, inclusive, a mi manera de ver, hereditarios también, porque ya lo declaró como un hijo de crianza. No es un hijo adoptivo, es un hijo de crianza. Entonces, esta novedad jurídica me parecía muy interesante traerla a colación porque resuelve muchos asuntos cotidianos que tal vez muchos oyentes están inmersos, y ahí les dejo esta novedad legal y esta herramienta es la ley, yo les voy a decir, la ley 2388 de 2024. Entró en vigencia el 26 de julio de este año, ley 2388 de 2024. Tomen nota de ella, búsquenla en internet, familiarícense con ese tema y pónganla en práctica. Tal vez eso les sirva a muchas personas que nos están escuchando para resolver sus asuntos de familia el día de hoy. Importante, muy importante ese tema, muy importante. Doctor, antes de que se vaya rápidamente, me quedó la incógnita sobre la niña, cumplió 6 años en esta fundación, luego le restituyen los derechos a la mamá, se la entregan a la mamá y se va una niña ya con 6 años, ya entiende que su familia era allí en la fundación, la señora en la fundación, y ya dice, me quitaron de mi familia, porque ya no va a entender que, no, es que es una ley, es que lo que pasa es que así es este país y ya no va a entender nada de eso, sino me están alejando de mi familia, me quitaron mi familia y me llevaron para donde una señora. Ella no va a reconocer en ese momento que es su mamá. ¿Cómo? ¿Ahí qué pasó? No, la situación era muy compleja porque ella reconocía a su mamá de crianza como su mamá. Ajá. Pero entonces cuando vio a su mamá, a su progenitora, pues también la vio, pues usted sabe que la sangre como se dice, la sangre tira. Entonces vio a su mamá a su progenitora y entonces pues mi mamá. Pero mi mamá crianza está acá, entonces tengo 2 mamás. Entonces la psicología, la lógica de la niña es yo tengo 2 mamás y tengo mis abuelitos y mis abuelitos pues eran los únicos que conocían los abuelitos de crianza. Y eso fue bastante catastrófico porque para poder resolver ese problema, el bienestar familiar tuvo que extraer a la niña del entorno de la familia de crianza y llevarla a un centro de paso del bienestar familiar
por varios meses para hacerle un tratamiento psicológico a la niña y que la niña pudiera entender cuál era la circunstancia que iba a vivir, y es que la niña le iban a reintegrar a su familia de sangre, por decirlo de alguna manera, a su progenitora. Entonces, es claro que como no había esa ley en ese momento, pues prácticamente la cuidadora, o sea, la mamá de crianza, era una cuidadora temporal, que no tenía ningún derecho, no podría ejercer ningún derecho legal sobre esa niña, porque la ley no se lo facultaba, y eso prácticamente hubiera sido una alteración al Estado civil. Es que no había mecanismo jurídico, no se podía adoptar. Póngale cuidado cómo son las cosas, porque es que la ley de adopción dice que usted no puede adoptar personas directamente. Usted no puede decir, yo quiero adoptar a Juan Manuel. No, porque se hace un trámite ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y es innominado, no se adopta un niño que no se conoce, ¿correcto? Que pareciera como un poco absurdo, pero así es. Entonces, como la mamá había cuidado a la niña, como la mamá de crianza había cuidado a esa niña durante 5 o 6 años, pues no podía ir a iniciar un trámite de adopción de ella, a pesar de que pareciera que la mamá, la progenitora, la hubiera abandonado. Entonces, el limbo jurídico era total, y fuera de eso la situación emocional y psicológica de la niña pues bastante compleja. Entonces por eso en buena hora celebro y lo traigo hoy, porque eso es una victoria jurídica para muchas personas hoy que no sabían cómo resolver la situación de sus familias. Pues claro, no, y no solamente la niña, porque también la familia que la crió. Ellos van a quedar, se llevaron la niña, va a quedar ese vacío en un hogar, va a quedar ese vacío, y ellos también se pueden enfermar. Una señora que la crió, ella que la quiso como su hija, son dos partes, tanto la niña siente la distancia como ellos la ausencia, y es terrible. Es un muy importante tema, y me gusta haberlo tratado, y ojalá quienes están en este momento escuchando ahí con radio estén pendientes, pues les quede a ellos grabado esta ley 2388 de 2024, en los derechos para los menores, para los hijos de crianza. Buen tema, doctor. ¿Hay algo para agregar? No, señor, era eso todo lo que tenía que decir. Les agradezco entonces la audiencia, el espacio, y nos escuchamos entonces el lunes. El lunes Sí, en el primer grupo de la mañana. Bueno, doctor, muy amable, muy importante este tema por ahí. Vamos a seguirlo tratando más adelante cuando nos lleguen inquietudes de algunas personas, o de pronto nos llamen, oiga, ¿yo qué hago en esto? Entonces ya uno sabe cómo orientarlos. Eso es importante. Muy amable, doctor Sáenz. Feliz día para todos, éxitos, feliz fin de semana.